En este ejercicio voy a intentar explicar el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Dice así: en el Instituto La Asunción de Elche hay 3 grupos de segundo de bachillerato. Durante el curso 2010-2011, en el grupo A hay 24 alumnos y han suspendido el 25%. En el grupo B hay 40 alumnos y han suspendido el 20%. Y en el grupo C hay 30 alumnos y han suspendido el 30%. Se elige un alumno de segundo de BAT al azar y hay 3 apartados. A. Halla la probabilidad de que el alumno haya suspendido. B. Si el alumno elegido ha suspendido, ¿cuál es la probabilidad de que el alumno sea del grupo C? Y C. Halla la probabilidad de que el alumno sea del grupo C que ha suspendido. Bien, una de las cosas importantes en los ejercicios de probabilidad es elegir una nomenclatura adecuada para referirnos a los sucesos. Por ejemplo, voy a llamar S al suceso el alumno ha suspendido. Voy a llamar A el suceso el alumno pertenece al grupo A. B, que el alumno pertenezca al grupo B. Y C, que el alumno pertenezca al grupo C. Bien, pues en el apartado A me piden que haya la probabilidad de que el alumno haya suspendido, es decir, la probabilidad de S. Tenéis que pensar que lo que tenemos aquí es 3 grupos de segundo de BAT, unos pertenecen al grupo A, otros pertenecen al grupo B y otros al grupo C. Exactamente, en el grupo A hay 24 alumnos, en el grupo B hay 40 alumnos y en el grupo C hay 30 alumnos. Con esta información yo puedo saber cuál es la probabilidad de que un alumno pertenezca al grupo A. Veamos, hay un total de 24 más 40 más 30, es decir, 94 alumnos, y de ellos 24 pertenecen al grupo A, por tanto la probabilidad de A es 24 partido de 94. La probabilidad de que elija un alumno del grupo B es 40 de 94, porque hay 40 alumnos en el grupo B. 30 alumnos en el grupo C, por tanto la probabilidad de C es 30 partido de 94. También nos dicen que en el grupo A, con 24 alumnos, han suspendido el 25%. A ver, ¿este 25% qué es? ¿Ese 0,25 qué es? Pues pensad, es la probabilidad de que suspenda un alumno sabiendo que es del grupo A. Es decir, esta probabilidad condicionada que estoy escribiendo. Yo estoy ante un alumno del grupo A. La probabilidad de que suspenda es del 25%. En el grupo B hay 40 alumnos y han suspendido el 20%. Es decir, la probabilidad de que suspenda un alumno sabiendo que es del grupo C es del 20%, un poco menor que la del grupo A. Y por último, en el grupo C, que tiene 30 alumnos, han suspendido el 30%. ¿Qué significa este 30%? Que la probabilidad de que el alumno suspenda, sabiendo que es del grupo C, es del 30%. Es la mayor de las 3 probabilidades. Algunos de vosotros confundís y creéis que esta probabilidad es la de la intersección y no condicionada. No, porque si fuera así, tendría que decir que el 30% de los alumnos del instituto han suspendido y son del grupo C. Y no dice eso. Dice que el 30% de los alumnos del grupo C han suspendido. Es diferente. Esto estaría mal. Escritas ya las probabilidades que son conocidas, vamos a intentar hallar la probabilidad de que el alumno que he elegido haya suspendido. Mirad, la forma de hacer el ejercicio este es decir, la probabilidad de S es igual a la probabilidad de que suspenda y sea del grupo A, o suspenda y sea del grupo B, o suspenda y sea del grupo C. El suceso suspender lo separo en la unión
de tres sucesos incompatibles. En el diagrama de Venn sería algo así. Si aquí en esta zona azul clara están los alumnos que han suspendido, está suceso S, pues tengo alumnos que han suspendido del grupo A, tengo alumnos que han suspendido del grupo B y tengo alumnos que han suspendido del grupo C. Voy a hallar por separado la probabilidad de los alumnos que han suspendido el grupo A, la probabilidad de los alumnos que han suspendido el grupo B y la probabilidad de los alumnos que han suspendido del grupo C. Claro, como estos tres sucesos son incompatibles, evidentemente no puedes ocurrir al mismo tiempo esto y esto o esto y esto, pues es la suma de las probabilidades. Pero ¿cuál es la probabilidad de que suspenda y sea del grupo A? La probabilidad de la intersección. Una forma de hacerlo es hallar la probabilidad de uno de ellos, la de A, por la probabilidad del otro, habiendo ocurrido el primero. Observa que estos dos números, estas dos probabilidades las conozco. La probabilidad de A está aquí y la probabilidad de que suspenda siendo del grupo A también está aquí. Lo mismo hacemos para las otras dos probabilidades. Y nos queda más la probabilidad que sea del grupo B por la probabilidad de que suspenda siendo del grupo B, más la probabilidad de que sea del grupo C por la probabilidad que suspenda siendo del grupo C. Insisto, las 6 probabilidades que hay aquí son conocidas, sustituimos y ya tenemos el valor. Bien, ahí está, operamos con la calculadora y tenemos 23 partido de 94, es decir, 0,2447 redondeando. Me gusta que observéis el resultado, este número está entre estos tres, me da 0,24, es decir, el 24% de los alumnos de segundo de BAT suspende. Entre los alumnos del grupo C era del 30%, pero entre todos los alumnos del instituto es el 24%, menos, claro, porque los del grupo B tienen solamente el 20% y encima son muchos, son 40 alumnos y por eso nos queda este resultado. Mirad, para hacer este ejercicio a veces también nos ayudamos de un diagrama de árbol. Me explico. El alumno puede ser del grupo A, del grupo B o del grupo C. Aquí tiene que aparecer un sistema completo de sucesos. Lo he dicho varias veces, son sucesos incompatibles 2 a 2, pero que la unión es el suceso seguro. Algo de esto ocurre. Siendo del grupo A puede suspender o no suspender. Digamos éxito o fracaso. Suspender o no suspender. Suspender o no suspender. Encima de cada una de las líneas voy a escribir la probabilidad de seguir ese camino. La probabilidad de que el alumno elegido sea del grupo A, hemos visto antes que es 24 partido de 94. Que sea del grupo B, 40 partido de 94. Y del grupo C, 30 partido de 94. Las probabilidades de cada uno de los elementos del sistema completo de sucesos. Siendo del grupo A la probabilidad que suspenda, ahí lo tenéis, 0,25. Que no suspenda, 0,75. Claro, suceso contrario. Siendo del grupo B la probabilidad que suspenda, 0,2. Que no suspenda, 0,8. Siendo el grupo C que suspenda 0,3, que no suspenda 0,7. Bien, a mí me pedían la probabilidad de que suspenda, es decir, que llegue a aquí, aquí o aquí. Para llegar a este punto tengo que ir por aquí, es decir, del grupo A y que suspenda, por tanto, esto por esto, que es lo que escribo aquí. Para llegar a este punto tendrá que ser el grupo B lo que suspende, es decir, este por este, que es lo que escribo aquí. Y para llegar a este punto tendrá que ser el grupo C y luego suspender, que es lo que escribo aquí. El producto de estos números. Estamos aplicando aquí sin darnos cuenta el teorema de la probabilidad total que ahora voy a enunciar. Teorema de la probabilidad total. Dice que si tenemos un conjunto de sucesos A sub 1, A sub 2,
puntos suspensivos a sub n que forman un sistema completo de sucesos. Es decir, 2 a 2 son incompatibles y la unión de todos ellos forman el suceso seguro, es decir, E. Entonces, 2 puntos. La probabilidad de un suceso cualquiera, S, es igual a la probabilidad de que ocurra el suceso A sub 1 por la probabilidad de S habiendo ocurrido A sub 1 más la probabilidad de que ocurra A sub 2 por la probabilidad de S habiendo ocurrido A sub 2, así sucesivamente para todos los elementos del sistema completo de sucesos. El último será la probabilidad de A sub n por la probabilidad de que ocurra S habiendo ocurrido A sub n. Este es lo que se conoce el teorema de la probabilidad total. En nuestro ejemplo, el sistema completo de sucesos son estos tres que he dicho antes. Esto sería el A sub 1, el A sub 2 y el A sub 3 en la fórmula, y la S pues es la S de aquí también. Más que memorizar el teorema, prefiero que lo hayáis entendido en el ejemplo. Lo utilizaré cada vez que para hallar la probabilidad de suceso enseguida piense en depende qué camino haya elegido. Cuando hagamos más ejercicios entenderéis mejor este teorema. Seguimos con el apartado B. Dice así: si el alumno elegido ha suspendido, es decir, ya no es un alumno cualquiera, es de los que han suspendido, ¿cuál es la probabilidad de que el alumno sea del grupo C? A ver, me están pidiendo una probabilidad condicionada. Yo estoy ante un alumno que ha suspendido, es decir, estoy aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que ese alumno sea del grupo C, de segundo BAD C? Alguien dirá, aquí lo tenemos ya. No, esto no tiene nada que ver. Este número, 0,3, es la probabilidad de que suspenda sabiendo que es un alumno de segundo BAD C. Y ahora es al revés, me están preguntando la probabilidad de que el alumno sea del grupo C sabiendo que ha suspendido. Bien, aquí hay que aplicar el teorema de Bayes, pero en lugar de enunciarlo, lo voy a deducir con el ejemplo. Para hallar esta probabilidad, lo que hago es, utilizo la definición de probabilidad condicionada, es la probabilidad de que el alumno sea del grupo C y suspenda, partido la probabilidad de que suspenda. Y ahora me fijo en el denominador. ¿Cuál es la probabilidad de que suspenda? Lo hemos hecho antes. Habría que aplicar el teorema de la probabilidad total. Lo vuelvo a contar. La probabilidad de que suspenda depende del camino que haya elegido. Hay tres caminos. La probabilidad de que suspenda es la probabilidad de que siga el camino A por la probabilidad de que suspenda habiendo elegido el camino A, más la probabilidad de que sea un alumno del grupo B por la probabilidad de que suspenda siendo del grupo B, y por último que siga el camino C, es decir, que sea un alumno del grupo C por la probabilidad de que suspenda siendo un alumno del grupo C. Y en el numerador, esta probabilidad es uno de los sumandos del denominador, justamente este tercero. Claro, yo quiero ahora escribir la probabilidad de seguir exactamente este camino, que sea del grupo C, y luego que suspenda siendo del grupo C. Todas estas probabilidades son conocidas. Insisto que en el denominador tengo lo que ya calculé antes. Lo vuelvo a escribir. En el numerador tengo exactamente este producto. 30 partido de 94 por 0,3. Estoy dividiendo la probabilidad de seguir este camino entre la probabilidad de que siga alguno de estos tres caminos. El denominador es 23 partido de 94 y el numerador
9 partido de 94 y por tanto la solución es 9 partido de 23, es decir 0,3913 aproximadamente, redondeando. Me gustaría haceros pensar en este número. Mirad, la probabilidad de que un alumno sea del grupo C, aquí está, es igual a, vamos a pasarlo a decimal para verlo mejor, 0,3191. En cambio, la probabilidad de que el alumno sea del grupo C, sabiendo que es un alumno que ha suspendido, es 0,39. Ha aumentado. Es decir, el hecho de saber que el alumno ha suspendido aumenta la probabilidad de que el alumno sea del grupo C. Lógico, porque en el grupo C es donde más suspensos hay, o mejor dicho, el porcentaje de suspensos es mayor, el 30%. Podría decir también que S y C son sucesos dependientes, no son independientes. Para ser independientes tendría que haber obtenido el mismo número. Bien, pues aquí, sin darnos cuenta, hemos utilizado el teorema de Bayes, que lo voy a enunciar ahora con rigor. Dice que en las condiciones del teorema de la probabilidad total, es decir, teniendo un sistema completo de sucesos, pues se verifica que la probabilidad de uno de los elementos cualquiera del sistema completo de sucesos, voy a llamarlo A sub I, en este caso ha sido el C, condicionado a S, es igual a la probabilidad de A sub I por la probabilidad de S habiendo ocurrido A sub I, y en el denominador tengo que escribir todo lo que escribí antes para la probabilidad de S, es decir, la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de S habiendo ocurrido A sub 1, puntos suspensivos, hasta la probabilidad de A sub n por la probabilidad de S habiendo ocurrido A sub n. Eso lo podré hacer para cada I, desde 1 hasta n, es decir, para cada suceso del sistema completo de sucesos. Bueno, me estoy dando cuenta aquí que quería haber puesto la probabilidad de C, me parece una S, corrijo ese error. Observar que el teorema de Bayes es lo que hemos utilizado aquí al escribir esta igualdad. Si ya conocemos el teorema de Bayes, pasamos de aquí a aquí directamente, pero es preferible que entendáis el por qué se utiliza el teorema de Bayes. Un buen ejercicio para casa podría ser hallar también la probabilidad de que, sabiendo que ha suspendido, sea del grupo A, y la probabilidad de que, sabiendo que ha suspendido, sea del grupo B. Estas tres probabilidades, ¿cuánto creéis que sumarán? 1, claro que sí, porque habiendo suspendido tiene que ser del grupo A, B o C. Probarlo a ver. Me falta solamente un apartado que voy a contestar aquí, el apartado C. Dice, halla la probabilidad de que el alumno sea del grupo C que ha suspendido. Esta pregunta no tiene nada que ver con el teorema de probabilidad total, el teorema de Bayes. Si la hago es porque mucha gente se confunde. Mirad, yo ahora quiero hallar la probabilidad de que un alumno elegido al azar del instituto, de todo el instituto, sea del grupo C y haya suspendido. He dicho y, no sabiendo que ha suspendido como antes. Quiero que verifique las dos cosas, alumno del grupo C y suspendido. Bien, pues esto no es más que aplicar la probabilidad de la intersección. Es más, lo hemos hallado aquí, ¿no? Era el numerador en el apartado B. Es la probabilidad de que sea del grupo C por la probabilidad de que suspenda siendo del grupo C, es decir, la probabilidad de seguir este camino que estoy indicando ahora. Por tanto, 30 partido de 94 por 0,3. Lo hicimos antes ya, esto da 9 partido de 94. Nos da 0,0957. ¿Por qué una probabilidad tan baja? Bueno, porque estoy exigiendo mucho. Quiero que sea del grupo C y de los que suspenden.
solamente con las dos condiciones hay un 9,57%. Bien, espero haber aclarado los teoremas, el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, que se utiliza mucho en el cálculo de probabilidades.